En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 21 al 33 y del 36 al 38. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: Voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán. Y como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿Dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un gusto saludarlos a ustedes, queridísimos hermanos en la fe. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que el Señor Todopoderoso le conceda lo que su buen corazón desea. Hoy, dispuestos para dejarnos iluminar por la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. A través de este hermoso evangelio, quiero invitarlos a que nos dejemos impactar, a que nos dejemos iluminar, a que nos dejemos guiar por la palabra de Dios. El evangelio que corresponde a este día, martes, día martes santo, estamos ya a martes santo. El evangelio que corresponde a este día es de San Juan capítulo 13, verso 21 al 33 y del 36 al 38. Hoy hemos oído el evangelio, un evangelio muy fuerte, porque aparece Judas nuevamente en este evangelio. Por eso es un evangelio muy fuerte, por lo cual el evangelio nos viene a enseñar para que nosotros no vivamos como lo hizo Judas en el tiempo de Jesús. Nos llama la atención para que no seamos como Judas. Judas fue el quien entregó, el quien traicionó al Señor. Y el evangelio nos dice que Jesús está triste. Jesús está triste porque es un ser humano. Jesús es un ser humano que sintió tristeza como todos nosotros. Sintió tristeza porque Judas no entendió lo que él los enseñaba. Judas fue uno de los que él llamó, fue uno de los que él eligió, de los que él preparó. Y por eso Jesús siente tristeza. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Y hoy vamos a ver en el Evangelio a quién de dos personajes que nos habla hoy el Evangelio estamos representando. Por una parte está Judas, que lo negó,
que lo traicionó. Y por otra parte está Pedro, fíjese bien, Pedro que aparece negándolo y Judas que aparece traicionándolo. El evangelio de ayer escuchábamos que en el evangelio de ayer nos hablaba de 5 personajes. Estaba Judas, estaba María, estaba Marta, estaba Jesús y estaba Lázaro. Y hoy vuelve a aparecer nuevamente Judas en el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué aparece nuevamente la figura de Judas en el evangelio? Es por algo. Es por algo que el evangelio nos vuelve otra vuelta a enseñarnos sobre la vida de Judas. Fíjense bien cómo el evangelio nos dice, tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Jesús sentado con los 12 nuevamente, Jesús estaba con los 12. Ayer estaba con Judas, con Marta, con María y Lázaro. Hoy Jesús está con los 12 discípulos. Están comiendo, están a la mesa. Y dice Jesús, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué piensan ustedes o qué sienten ustedes cuando ustedes están en familia, están reunidos toda la familia y uno aparece y dice, uno de ustedes me va a traicionar? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten que una persona es capaz de vender, que una persona es capaz de traicionar a uno de la familia? ¿Cómo se sentirían ustedes? Lo mismo sintió el Señor. Jesús sintió tristeza. Se sintió triste, por eso dice el Evangelio, se conmovió. Jesús se conmovió, o sea, Jesús sintió tristeza por lo que estaba haciendo Judas. Entonces, por esa razón dice que Jesús se sintió triste, pero dice, alguno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabía a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Se preguntaban, porque cuando Jesús le dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿qué pensaron ellos? ¿Qué piensan ustedes? Si en muchas ocasiones la gente dice, ¿cómo es posible que siendo parte del grupo, que siendo parte de los discípulos, que siendo parte de Jesús, el Maestro quien los enseñó, cómo es posible que va a llegar a hacer esto? Y si Jesús lo sabe, ¿por qué Jesús no lo saca de ahí? ¿Por qué Jesús no lo quita del grupo? ¿Por qué Jesús no lo manda a otro lugar? Pero Jesús no hizo eso. Jesús no hizo eso, mas sin embargo Jesús le contestó, mire bien, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel el cual se lo dé, ese es. Voy a mojar un pedazo de pan. ¿Y saben ustedes cuál es el pan? Ustedes lo saben. El pan es la Santa Eucaristía. Y lo que Jesús dice en Mateo 26:26. Ustedes han leído ese pasaje de Mateo 26:26 que dice el Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les dijo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid
hasta el día en que lo vea nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre. Ahí Jesús está en la última cena. Jesús está instituyendo la Eucaristía. Por eso dice, coman. Miren, por eso dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Está instituyendo la Eucaristía. Y por eso en Juan 1:29, San Juan capítulo 1, verso 29, San Juan cuando vio a Jesús, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Ahí viene el Cordero, el que se sacrificaba, el que se ofreció en el sacrificio en la última cena. Mateo 26:26. De este pan es de lo que él mojó y se lo dio a Judas. Por eso dice, Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. La palabra del Señor nos dice que nosotros, fíjese bien, nosotros como cristianos no debemos recibir la comunión sin confesarnos. Eso ya estaba escrito en las Escrituras. Eso ya estaba escrito en la palabra de Dios de lo que Judas iba a hacer. Por eso San Juan 13:18 lo dice. Mire cómo lo dice San Juan 13:18 lo dice. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Eso ya estaba escrito, que Jesús, al recibir el pan, él iba a dejar que se introduciera Satanás en él. Satanás iba a sembrar eso en su corazón, ese de traicionar a Jesús al recibir el pan, al comer del pan. Por eso San Juan 13:26 lo dice. Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé, ese es. ¿Cómo traicionó Judas al Señor Jesucristo? ¿Por qué lo hizo? Fíjese bien, porque en su corazón ya había esa intención de hacerlo. Lo cambió al Señor por 30 monedas de plata. ¿Cómo nosotros abandonamos al Señor? ¿Cómo nosotros cambiamos al Señor? ¿Por cuál lo estamos cambiando? ¿Por los vicios? ¿Por la drogadicción? ¿Por las mujeres? Aquel que tiene el vicio de ir donde las mujeres, aquel que tiene el vicio de tener muchas mujeres viviendo con él. ¿Cómo lo estamos cambiando? ¿Lo estamos cambiando con el chisme? ¿Lo estamos cambiando discutiendo, criticando, difamando a los demás? Como cristianos que somos, ¿cómo nosotros estamos cambiando al Señor? Judas lo cambió por 30 monedas. Judas lo traicionó por 30 monedas. ¿Por qué? Porque él no se encontraba, fíjese bien, en gracia. Él no se encontraba en gracia con Cristo. Por eso fue que se dejó llevar por Satanás. Su intención de Judas era, como él cuidaba la bolsa, él era el encargado de la bolsa, por eso el pecado
hizo caer a Judas. La ambición. Si usted, si usted ve en Juan capítulo 12, versículo 6, mire cómo lo dice. San Juan capítulo 12. Vamos a ver en San Juan capítulo 12, en su verso 6, dice, en realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Al decir del perfume, vamos desde el verso 5, vamos a leer, del verso 4, dice Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Eso fue el dinero, el ser ladrón es el que hace traicionar a Jesús. Y por eso decía, por eso al inicio veíamos que es un evangelio muy fuerte que viene a llamarnos la atención, que viene a darnos a conocer a nosotros el personaje, la figura de Judas y la figura de Pedro. ¿Cómo fue Judas? ¿Por qué Judas se dejó llevar por Satanás? ¿Cómo fue que Judas entregó al maestro, vendió al maestro? Fíjese, al comer el pan, al recibir el pan, Judas sale. Escuche que dice, apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Judas quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente, era de noche. Cuando Judas comió el pan, se alejó del Señor, quedó en la oscuridad, vivió o quedó su vida en el pecado, se apartó del Señor de una vez. Y eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que a nosotros nos hace caer. Cuando muchas veces, fíjese, nosotros sin confesar, vamos y comulgamos, vamos y recibimos la Santa Eucaristía. Muchas veces cristianos sin confesar lo hacen. ¿Y qué pasa? Es comer su propia condenación. ¿Cuál es el pecado que nosotros tenemos que confesar? Ustedes lo saben perfectamente bien. Todos aquellos que viven en la fornicación, todos aquellos que viven en el adulterio, todos aquellos que creen en los brujos, que practican con los brujos y que han matado mucha gente, o aquellos que practican la brujería y que han terminado con muchas vidas. Todos esos pecados graves, apartarse de la verdadera iglesia, ser apóstata, renegar de la fe, todos esos pecados no podemos comulgar mientras estamos viviendo. No podemos recibir la Santa Eucaristía. Necesitamos pasar por la confesión para poder. Si no pasamos por la confesión, sepan bien que estamos comiendo nuestra propia condenación. Eso fue lo que Judas hizo. Y el pecado muchas veces no está en aquel que no comulga, que no recibe la comunión. Muchas veces está en aquel que recibe la Santa Eucaristía. Judas recibió la Santa Eucaristía. Jesús le dio el pan a Judas. Y en cuanto Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces, por eso el Evangelio nos dice que eso ya estaba escrito en las Escrituras, que uno de los 12 lo iba a traicionar. Fíjese muy bien, el que come mi pan, ese me entregará. Ese se va en contra de mí, dice el Señor. Se lo digo antes, estará en contra.
me negará, me criticará, y es lo que hoy vive el cristiano. ¿Cuántos cristianos no viven eso, lo que Judas hizo? ¿Cuántos no lo traicionamos al Señor? Muchas personas, muchos cristianos traicionamos al Señor. Estamos en contra del Señor, fíjese muy bien. Y por eso Pablo dice que nosotros debemos de confesar para poder recibir la Santa Eucaristía. Mire cómo lo dice San Pablo en Primera de Corintios, en su capítulo 11, en su verso 23. Pablo lo dice porque lo ha recibido del Señor y por eso hoy nos lo enseña. Por eso hoy a nosotros nos lo da a conocer. Mire cómo lo dice. Y yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Ahí lo dice Pablo. Recibió del Señor, recibió de los apóstoles, que en la noche en que partió pan en la institución de la Santa Eucaristía, y ese pan es el cuerpo de Cristo, y eso fue lo que le dio a Judas Iscariote. Y Judas, por llevar intenciones, por estar con esa mentalidad y ese pensar en su corazón, que al recibir el pan, recibió a Satanás. Por eso dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que lo beban, háganlo en memoria mía. Y vea qué dice en el verso 25. Por eso dice el Señor desde el verso 25. De igual manera, mire, de igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que lo beban, hágalo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Eso es lo que Pablo nos lo enseña, que lo que él recibió de los apóstoles del Señor Jesús, hoy dice que para poder comer de ese pan, de ese cuerpo del Señor, la Santa Eucaristía, debemos examinarnos bien, porque si no pecamos, si no nos examinamos y estamos en pecado y comemos la Eucaristía, el cuerpo del Señor, pecamos contra el cuerpo y contra la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos comiendo nuestra propia condenación. Dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Mira, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Mire, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esa razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Es lo que nos dice Pablo, para no caer, para no vivir como lo vivió Judas, el que traicionó al Señor, el que vendió al Señor. Por eso el Evangelio hoy nos habla, es un Evangelio muy fuerte, es un Evangelio que hoy se vive,
que es la figura de Judas. Fíjese bien. Y por eso en San Juan capítulo 6, mire cómo lo dice San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6 en su verso, San Juan 6:70. Miren, vamos a buscar en nuestra Biblia, en nuestras Sagradas Escrituras. San Juan 6:70 dijo Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. ¿En qué nos convertimos cuando nosotros comemos o recibimos la Santa Eucaristía sin confesarnos? Nos convertimos en un diablo, dice el Señor. Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Entonces, por esa razón, el Evangelio nos hace esa cordial invitación a todos, queridos hermanos y hermanas, para que nosotros, antes de recibir la Santa Eucaristía, tenemos que estar en gracia del Señor, porque si no, en lugar de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos a Satanás como lo recibió Judas, porque pecamos contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y eso no lo podemos, nosotros no nos podemos juzgar entre nosotros mismos, sino que es el Señor quien nos juzgará de lo que estamos haciendo. Por eso, fíjese bien, por eso el Evangelio nos dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Muchos vivimos como Pedro. Pedro hablaba solo de labios, pero por dentro él no estaba diciendo la verdad. Porque cuando le preguntaron a él 3 veces que él andaba con Jesús, él lo negó. Por eso Jesús dice, mire, Jesús le respondió, ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Me habrás negado 3 veces antes de que cante el gallo. Jesús lo conocía, Jesús sabía perfectamente bien que muchas veces nosotros en la vida que estamos viviendo, en la vida actual, en la vida presente, nosotros muchas veces juramos el nombre de Dios, prometemos a Dios, pero no lo cumplimos. ¿Por qué? Porque vivimos como Pedro. Pedro, el pecado de Pedro fue la negación y el pecado de Judas fue la traición. Y muchas veces estamos viviendo los dos pecados al mismo tiempo. Estamos negando al Señor y al mismo tiempo lo estamos traicionando. Mire cómo lo dice en San Lucas capítulo 9 en su verso 26. Mire cómo lo dice el Señor al respecto de Pedro. San Lucas capítulo 9 verso 26 dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles y santos. En verdad les digo que algunos de los que aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Mire, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles y santos. Entonces, el Evangelio nos enseña, la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos, ¿sí?, negar al Señor. Nosotros no debemos de avergonzarnos del Señor. Nosotros, cuando nosotros lo negamos y nos avergonzamos, lo estamos traicionando al Señor como Judas. Comulgamos, recibimos la Santa Eucaristía en pecado. Y cuando el Señor dice que no debemos hacer así, ¿por qué? Porque eso fue lo que a Judas lo hizo caer, lo hizo pecar,
y lo hizo apartarse del Señor definitivamente, porque el pecado de él era que él lo iba a traicionar, lo iba a vender por 30 monedas, era su plan que él ya tenía. Entonces, por esa razón, él ya vivía en el pecado. Y cuando recibió el pan que Jesús se lo dio en la boca, entró inmediatamente Satanás. Y Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Con estas palabras, con este evangelio, Jesucristo nos invita a que en esta semana que estamos, en esta Semana Santa, que Semana Mayor que estamos viviendo, que todos aquellos que se han confesado pueden comulgar y los que no se confesaron no pueden comulgar, porque lo hemos escuchado lo que Pablo nos enseñó, lo que recibió Pablo del Señor, lo que recibió de los apóstoles del Señor, porque Pablo no conoció al Señor, entonces fueron los apóstoles que los enseñaron. Entonces, por esa razón, con el Evangelio de este día de hoy, nos invita a mirar cómo está nuestra vida. Esperemos que nosotros no estemos imitando a Pedro ni a Judas. Eso es lo que la iglesia, eso es lo que Cristo desea en cada uno de nosotros, para que nosotros no vivamos en el pecado, sino más bien vivamos la gracia para recibir ese gozo, esa alegría, esa felicidad. Eso es lo que el Señor nos pide, que a través de la gracia nosotros podemos comulgar mientras vivimos en el pecado, en el vicio, en toda clase de pecado, fornicación, adulterio, de todos los pecados que existen. Gálatas 5:19, usted puede ver la lista de pecados que están ahí. Mientras vivimos no podemos recibir al Señor en la Santa Eucaristía. Esto es lo que Jesús quiere y Jesús pide a través de su palabra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y nos acompañe. Por un lado, Jesús lo iba a traicionar. Perdón, por un lado, Judas lo iba a traicionar. Por el otro lado, Pedro lo iba a negar. Esperemos que nosotros seamos apartados por la gracia de nuestro Señor, que es lo que a Jesús le agrada. Que Dios nos acompañe y nos protege. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.